Durante años, en el calor del hogar familiar, un anciano aparentemente frágil entregó todo su amor y sacrificio a sus hijos ingratos. Pero cuando su propio hijo, tras ganar la lotería, lo arrojó a la calle sin una sola explicación, algo en su interior se quebró para siempre. Pensaron que enfrentaban a un viejo indefenso, olvidando que él era la razón por la que tenían algo que contar. Y cuando él les dijo, «No verás ni un centavo de mi dinero», ellos no imaginaron que su nombre estaba en el boleto ganador. No creerás cómo terminó esta historia. Esto era solo el comienzo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Mi nombre es Ernesto Restrepo, y durante 73 años he aprendido que la vida tiene maneras muy crueles de enseñarnos sobre el amor y la traición. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina de la casa que construí con mis propias manos hace 40 años, no imaginé que sería la última vez que lo haría como dueño de mi propio hogar. El sol se filtraba por las cortinas desgastadas que María Elena, mi difunta esposa, había cosido con tanto cariño. 5 años han pasado desde que se fue, y aún siento su presencia en cada rincón de esta casa. Batía los huevos para las arepas cuando escuché los pasos pesados de Julián bajando las escaleras. Algo en su caminar me alertó. Conocía esos pasos desde que era un niño pequeño que corría hacia mi kitty, hacia mis brazos, pero estos eran diferentes, cargados de ira, de algo que no lograba descifrar. «¡Papá!», gritó desde el umbral de la cocina, y al voltearme vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: desprecio puro. Llevaba en la mano unos papeles arrugados, y su rostro estaba enrojecido por la furia. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». No entendía de qué hablaba. Durante toda mi vida me había esforzado por ser un buen padre para él. Trabajé en construcción durante 30 años, lastimando mi espalda, agrietando mis manos, todo para que él pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Cuando María Elena enfermó, vendí herramientas, empeñé lo poco valioso que teníamos, todo para pagar sus medicamentos. Y cuando ella murió, Julián prometió que cuidaría de mí, que esta casa sería nuestro hogar para siempre. «No entiendo, hijo. ¿De qué hablas?», le pregunté, secándome las manos en el delantal que había pertenecido a su madre. «No me digas que no sabes». Los papeles volaron hacia mí, aterrizando sobre la mesa donde había dispuesto 2 platos para el desayuno. «El boleto de lotería, viejo mentiroso. Ganamos y tú no me dijiste nada». Mi corazón comenzó a latir con violencia. El boleto. Lo había comprado hace una semana con los últimos pesos que tenía, como hacía cada miércoles desde hace años. Era mi pequeño ritual, mi manera silenciosa de mantener la esperanza viva. Nunca le dije a Julián porque no quería que se burlara de mis tonterías de viejo, como solía llamar a mis pequeñas ilusiones. «¿Ganamos?», susurré, recogiendo los papeles del suelo. Efectivamente, ahí estaban los números: 15, 23, 31, 42, 48, 12. Los mismos números que había estado jugando durante años, combinando las fechas de nacimiento de María Elena, de Julián, y el día que nos casamos. «Dios santo». «¡300 millones de pesos!», rugió Julián, acercándose a mí con una agresividad que me hizo retroceder hacia la pared. «300 millones y pensabas guardártelos para ti solo». «Julián, hijo, yo no sabía…», comencé a explicar, pero mi voz se quebró. No por la sorpresa del dinero, sino por la forma en que me miraba, como si fuera su enemigo, como si durante todos estos años no hubiera sido más que un obstáculo en su vida. «No me mientas», me empujó, y mi espalda se estrelló contra la alacena donde guardábamos los platos de la boda. Algunos cayeron al suelo, rompiéndose con un sonido que atravesó mi alma. «Toda mi vida he sido pobre por tu culpa.
Toda mi vida he tenido que aguantar que mis amigos se burlaran de mí por vivir en esta casa de mierda, por tener un padre que no servía para nada más que cargar ladrillos. Sus palabras fueron más dolorosas que el golpe físico. Recordé todas las veces que llegaba a casa con las manos sangrantes, con la espalda destrozada, pero siempre con una sonrisa para él. Recordé las noches que me quedaba despierto, haciendo cuentas, calculando cómo pagarle la universidad, cómo comprarle los útiles, cómo darle aunque fuera una pequeña mesada mientras estudiaba. «Hijo, por favor». Intenté acercarme a él, pero me rechazó con violencia. «No soy tu hijo. Un padre de verdad habría compartido esto conmigo desde el principio. Un padre de verdad no habría guardado este secreto». Tomó los papeles de mis manos temblorosas. «Pero esto se acabó. Esta casa es mía también. Y este dinero es mío también. Julián, calmemos y hablemos. No hay nada que hablar». Su voz resonó por toda la cocina, y estoy seguro de que María, la vecina, pudo escucharlo desde su casa. «Te quiero fuera de aquí. Ahora». Las palabras cayeron sobre mí como una losa. «¿Cómo dices?» «Lo que oyes, viejo. Te largas de esta casa. Ya hiciste suficiente daño en mi vida. Ahora que por fin tengo la oportunidad de ser alguien, no voy a permitir que me la arruines también». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Esta casa, construida piedra por piedra con mis propias manos, donde había amado a María Elena, donde había visto crecer a Julián, donde estaban todos mis recuerdos y mi vida entera. «Esta es mi casa, Julián. Aquí está la tumba de tu madre en el jardín trasero. Era tu casa. Ahora soy millonario y no necesito que un viejo inútil me quite mi dinero». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para lanzarme una última puñalada. «Y no verás ni un centavo de mi dinero. Ni un centavo». Pero Julián no sabía algo que descubriría cuando fuera a reclamar el premio. En mi cartera, doblado cuidadosamente en mi billetera gastada, estaba el boleto original, y ese boleto, como todos los que había comprado durante años, estaba a mi nombre, Ernesto Restrepo Morales. Con el corazón partido pero con una dignidad que nadie podría quitarme, subí lentamente las escaleras hacia mi habitación. Cada escalón me dolía más que el anterior, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de la traición. Recogí mis pocas pertenencias, la ropa que María Elena me había comprado con tanto amor, la fotografía de nuestra boda, el rosario de mi madre y los pocos pesos que tenía guardados para emergencias. Cuando bajé con mi maleta pequeña, Julián estaba hablando por teléfono, probablemente con Lucía, su esposa. «Sí, mi amor, ya se va. Por fin vamos a poder vivir en paz». No le dije nada. No podía. Si hablaba, sabía que me echaría a llorar, y no quería darle esa satisfacción. Pero cuando pasé por su lado, susurré apenas audible: «Que Dios te perdone, hijo, porque yo no sé si podré hacerlo». Al abrir la puerta principal, vi a María en su jardín, regando sus plantas. Nuestros ojos se cruzaron y en los suyos vi compasión, dolor por mí. Se acercó rápidamente. «Don Ernesto, ¿qué pasó? Escuché gritos». «Me voy, María. Mi hijo, mi Abashi, ya no me necesita». Mi voz se quebró en la última palabra. «Pero, don Ernesto, usted no puede irse así. ¿A dónde va a ir?». Miré hacia atrás una última vez. La casa donde había sido feliz, donde había llorado, donde había amado y donde acababa de morir una parte de mi alma. Julián estaba en la ventana, observándome con satisfacción, como si acabara de deshacerse de un estorbo. «No lo sé, María, pero ya no puedo quedarme donde no soy bienvenido». Ella tomó mi maleta sin preguntar. «Usted se queda conmigo hasta que encontremos una solución. Y no acepto un no por respuesta.
Mientras caminábamos hacia su casa, sentí el boleto de lotería en mi bolsillo trasero. 300 millones de pesos. Una fortuna que podría cambiar la vida de cualquiera. Pero en ese momento, habría dado hasta el último centavo por volver a tener al hijo que creí conocer, al niño que una vez me había dicho que quería ser como su papá cuando creciera el sol, comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodean Medellín. Y con él se iba también la vida que había conocido durante 73 años. Pero algo en mi interior, algo que había permanecido dormido desde la muerte de María Elena, comenzó a despertar. No era solo dolor lo que sentía, era determinación. Si Julián creía que enfrentaba a un viejo indefenso, pronto descubriría que se equivocaba. Yo era la razón por la que él tenía algo que contar en la vida, y era hora de que lo recordara. La noche en casa de María fue la más larga de mi vida. No logré dormir más que algunos minutos interrumpidos por pesadillas donde veía el rostro de desprecio de Julián una y otra vez. María, bendita mujer, me preparó caldo de pollo y me ofreció su sofá, pero principalmente me ofreció algo que mi propio hijo me había negado: dignidad. Don Ernesto, me dijo mientras servía café en la mañana, usted sabe que puede quedarse aquí el tiempo que necesite, pero creo que hay algo que debe hacer. Tenía razón. No podía simplemente quedarme cruzado de brazos mientras mi hijo creía que había ganado una batalla que ni siquiera había comenzado. Saqué mi billetera gastada y con manos que temblaban ligeramente por la edad y la emoción, extraje el boleto arrugado. Los números brillaron bajo la luz matutina como pequeños soldados listos para la batalla. María, necesito encontrar un abogado, uno bueno. Ella sonrió por primera vez desde que me había recogido del umbral de mi propia casa. Conozco exactamente a la persona indicada. Alejandro Herrera, el hijo de doña Carmen, se acuerda de ella. Trabajaba en la panadería. Por supuesto que la recordaba. Carmen había sido amiga de María Elena y su hijo pequeño siempre había sido un niño brillante, estudioso. ¿Se hizo abogado? Sí, don Ernesto. Y no es de esos abogados que solo les importa el dinero. Él defiende a la gente trabajadora, a los que no tienen voz, como usted. Una hora después, caminábamos hacia el centro de Medellín. Cada paso que daba me alejaba más del hombre derrotado de la noche anterior y me acercaba al hombre que había sido capaz de construir una casa con sus propias manos, de mantener una familia, de sobrevivir a la pérdida del amor de su vida. El aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones como si fuera la primera vez que respiraba en años. La oficina de Alejandro estaba en un edificio modesto cerca del centro. No era lujosa, pero tenía algo que me tranquilizó inmediatamente. Fotografías de familias campesinas en las paredes, diplomas universitarios junto a imágenes del barrio donde había crecido. Este era un hombre que no había olvidado sus raíces. Alejandro Herrera tenía unos 35 años, cabello negro peinado con simplicidad, ojos inteligentes detrás de unas gafas sencillas, y cuando se puso de pie para saludarme, vi en él al niño que recordaba, pero fortalecido por años de estudio y propósito. Don Ernesto, mi mamá me contó mucho sobre usted cuando yo era niño. Siempre decía que usted era el hombre más trabajador y honrado del barrio. Su apretón de manos fue firme, respetuoso. María me explicó por teléfono lo que está pasando. ¿Podría contarme su versión de los hechos? Durante la siguiente hora, le conté todo. La compra semanal del boleto de lotería, los números que había estado jugando durante años, la explosión de ira de Julián, su expulsión brutal de la casa y finalmente saqué el boleto de mi bolsillo. Alejandro lo examinó cuidadosamente con una lupa, tomó fotografías y revisó cada detalle. Don Ernesto, este boleto está claramente a su nombre.
La fecha coincide con los números ganadores y todos los elementos de seguridad están intactos. Levantó la mirada hacia mí con algo que no había visto en días. Respeto. Usted es el legítimo ganador de estos 300 millones de pesos. Sentí un nudo en la garganta. No era por el dinero, sino por escuchar a alguien reconocer mi derecho, mi dignidad. ¿Qué puede hacer mi hijo para impedirlo? Legalmente, muy poco. Él puede intentar argumentar que hubo un acuerdo familiar, que usted le había prometido compartir cualquier ganancia, pero sin documentos escritos y con este boleto a su nombre, sus posibilidades son casi nulas. Alejandro se inclinó hacia adelante. Pero debo preguntarle algo importante, don Ernesto. ¿Qué quiere usted realmente? ¿El dinero o a su hijo? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Durante toda la noche había pensado en la justicia, en demostrarle a Julián que se había equivocado conmigo, pero no había considerado realmente qué era lo que mi corazón deseaba. Quiero que mi hijo me respete, respondí finalmente, con la voz cargada de emoción. Quiero que reconozca que durante toda mi vida, lo único que hice fue amarlo y sacrificarme por él. Y sí, quiero el dinero, porque es mío, pero principalmente quiero recuperar a mi hijo. Alejandro asintió con comprensión. Entonces haremos esto paso a paso. Primero, estableceremos legalmente que usted es el dueño del boleto y de la fortuna. Eso obligará a su hijo a enfrentar la realidad de la situación. Después, veremos si ese shock puede abrir la puerta a una conversación real entre ustedes dos. María, que había permanecido silenciosa durante la mayor parte de la reunión, habló por primera vez. ¿Y si Julián se pone más agresivo? Ya contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. ¿Y si Julián se pone más agresivo? Ya expulsó a don Ernesto de su propia casa. ¿Qué no será capaz de hacer cuando descubra que el boleto no es suyo? La pregunta de María me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando enfrentar. ¿Realmente conocía a mi hijo? El hombre que me había echado de casa con tanta crueldad era el mismo niño que solía quedarse despierto esperándome cuando llegaba tarde del trabajo, el mismo que me abrazaba y me decía que era el mejor papá del mundo. Tengo que estar preparado para cualquier cosa, respondí, sintiendo cómo una nueva fortaleza crecía en mi pecho. Pero no puedo vivir el resto de mis días como un mendigo expulsado de mi propia vida. Si he de pelear, pelearé con dignidad. Alejandro comenzó a redactar los documentos necesarios. Empezaremos solicitando una orden de protección temporal para usted, don Ernesto. Su hijo no puede amenazarlo o intimidarlo durante este proceso. Después, presentaremos la reclamación formal del premio ante la Lotería Nacional. Cuando salimos de la oficina, ya era mediodía y el sol caía implacable sobre las calles de Medellín. Caminábamos de regreso cuando María de repente se detuvo y señaló hacia una esquina. Don Ernesto, mire, era Julián. Estaba hablando agitadamente por teléfono, gesticulando con violencia. Incluso desde la distancia podía ver la frustración en su rostro. Probablemente había intentado reclamar el premio y se había encontrado con la primera sorpresa desagradable. Necesitaba el boleto físico para completar el proceso. Vamos por otro camino, sugirió María, pero algo dentro de mí se rebeló. No voy a esconderme de mi propio hijo como si fuera un criminal. Caminé directamente hacia él. Cuando me vio acercarse, terminó la llamada abruptamente y me enfrentó con una expresión que mezclaba sorpresa y furia. ¿Dónde está?, me gritó sin preámbulos. ¿Dónde está el boleto? Está donde siempre ha estado, respondí con una calma que me sorprendió. Conmigo. Es mío. Eres un viejo miserable y egoísta. La gente comenzó a detenerse para observar el espectáculo. Toda mi vida ha sido una carga para mí, y ahora que por fin puedo ser libre,
Me robas lo único bueno que me ha pasado. Sus palabras me dolieron, pero también me revelaron algo importante. En la mente de Julián, yo había sido una carga, no el padre que se sacrificó por él, sino un obstáculo en su camino hacia la felicidad. ¿Cómo había fallado tan miserablemente en comunicarle mi amor? Julián, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Yo compré ese boleto con mi dinero, con mis números, a mi nombre. Si querías participar en la lotería, deberías haber comprado tu propio boleto. Vivías en mi casa, en la casa que yo construí, con mis manos, con mis años de trabajo. La casa donde tu madre está enterrada en el jardín trasero, donde tú creciste protegido y amado. Por primera vez desde la pelea de ayer, vi algo diferente en sus ojos. No arrepentimiento, pero sí una pequeña grieta en su armadura de justificaciones. «Eso no importa ahora», dijo, pero su voz había perdido algo de fuerza. «Necesito ese dinero, papá. ¿No entiendes? Tengo deudas, problemas que no conoces». Era la primera vez que me llamaba papá desde que había comenzado esta pesadilla. Y también era la primera vez que admitía que había cosas de su vida que yo desconocía. «¿Qué problemas, hijo?». Miró alrededor, consciente de que éramos el centro de atención de varios transeúntes. «No puedo hablar de eso aquí». «Entonces ven a casa de María. Podemos hablar como padre e hijo». «No hay nada que hablar. Solo dame el boleto y se acaba todo esto». «No». La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Durante toda mi vida había evitado el conflicto con Julián. Había cedido en casi todo para mantener la paz. Pero algo había cambiado en mí. Quizás fue verme reflejado en los ojos compasivos de Alejandro, o sentir el apoyo incondicional de María, o simplemente la desesperación de no tener nada más que perder. «No», repetí, «ese boleto es mío, y lo que haga con él será mi decisión. Si quieres hablar, hablaremos. Si quieres pelear, tengo un abogado. Pero no te voy a entregar lo que es mío solo porque me grites». Julián me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente. Durante unos segundos, hubo algo parecido al respeto en su expresión, pero duró poco. «Esto no se va a quedar así», murmuró, y se alejó caminando rápidamente. María, que había observado todo desde una distancia prudente, se acercó a mí. «Don Ernesto, creo que hizo lo correcto, pero debemos ser cuidadosos. Julián está desesperado, y los hombres desesperados hacen cosas impredecibles». Esa tarde, sentado en el pequeño patio de la casa de María, contemplé todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Mi vida entera había cambiado. Había perdido mi hogar, había descubierto que era millonario, había visto el verdadero rostro de mi hijo y había encontrado una fortaleza en mí que creía perdida desde la muerte de María Elena. El teléfono de María sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Después de una breve conversación, vino hacia mí con expresión preocupada. «Don Ernesto, era mi vecina Carmen. Dice que Julián estuvo en mi casa preguntando por usted, que parecía muy alterado». «¿Qué le dijo?» «Que no sabía dónde estaba usted, pero... Don Ernesto, creo que debería quedarse aquí esta noche también, al menos hasta que Alejandro pueda conseguir esa orden de protección». Asentí, pero una parte de mí se sentía cobarde por esconderme. Había enfrentado tantas cosas en mi vida: la pobreza, la muerte de María Elena, años de trabajo duro que me habían destrozado el cuerpo. ¿Por qué tenía miedo de enfrentar a mi propio hijo? Esa noche María me preparó una cena sencilla: arroz con pollo, plátano maduro y frijoles. Comida que me recordó a las cenas que María Elena solía cocinar después de mis largos días de trabajo. Mientras comía, recordé todas esas noches en que llegaba a casa cansado y adolorido, pero feliz, porque sabía que mi familia me esperaba. «¿En qué piensa, don Ernesto?».
preguntó María, notando mi silencio. En que quizás Julián tiene razón en algunas cosas, admití. Quizás sí fui una carga para él. Quizás debería haberle dado una vida mejor. No diga eso. María dejó su tenedor sobre la mesa con determinación. Yo vi cómo crió a ese muchacho. Vi las noches que se quedó despierto cuando él estaba enfermo. Vi cómo vendió sus herramientas para pagarle la universidad. Vi cómo lloró cuando María Elena murió porque sabía que tendría que ser padre y madre a la vez. Sus palabras me consolaron, pero también avivaron una pregunta que me había estado atormentando. ¿Dónde había fallado como padre? ¿En qué momento el niño que me admiraba se había convertido en el hombre que me despreciaba? María, le pregunté, ¿cree usted que el dinero puede cambiar tanto a una persona? Ella reflexionó antes de responder. Creo que el dinero no cambia a las personas, don Ernesto. Solo revela quiénes realmente son por dentro. Y creo que Julián no es realmente la persona que mostró ayer. Creo que está asustado, confundido, y que el dinero le hizo creer que podía deshacerse de todo lo que le causaba dolor, incluyéndolo a usted. ¿Por qué yo le causaría dolor? Porque usted le recuerda todo lo que él cree que no puede ser. Usted es trabajador, honrado, leal. Él se siente inferior a eso, y en lugar de tratar de parecerse a usted, decidió rechazarlo. Sus palabras me llegaron profundo al corazón. Era posible que durante todos estos años, mientras yo trataba de ser un buen padre, Julián hubiera interpretado mis esfuerzos como reproches silenciosos a sus propias limitaciones. Esa noche, acostado en el sofá de María, miré el techo y tomé una decisión. No solo iba a pelear por el dinero que legalmente me pertenecía, iba a pelear por mi hijo. Y si era necesario demostrarle que podía ser fuerte, que no era simplemente un viejo indefenso que se dejaría pisotear, entonces eso haría, porque al final, Julián no sabía con quién se estaba enfrentando. Yo era el hombre que había levantado una familia desde la nada, que había sobrevivido a la pérdida del amor de su vida, que había trabajado hasta sangrar para darle a su hijo las oportunidades que él nunca tuvo. Y ahora, por primera vez en años, tenía los recursos para demostrar de qué estaba hecho realmente Ernesto Restrepo Morales. Los siguientes días pasaron como una montaña rusa de emociones y revelaciones. Alejandro trabajó rápidamente, y para el miércoles ya tenía en mis manos la orden de protección temporal que me garantizaba que Julián no podría acercarse a mí de manera amenazante. Pero más importante aún, había iniciado oficialmente el proceso legal para reclamar el premio de lotería. Don Ernesto, me explicó Alejandro durante nuestra segunda reunión, la Lotería Nacional ya confirmó que su boleto es auténtico y que efectivamente usted es el ganador. Julián intentó reclamar el premio ayer, pero obviamente no pudo proceder sin el boleto original ni con documentación que lo acreditara como comprador. Me imaginé la frustración de mi hijo al descubrir que no era tan simple como él había creído. Parte de mí sintió satisfacción por ello, pero otra parte, la del padre que aún vivía en mi corazón, sintió pena por él. ¿Ha intentado contactarme?, pregunté. Según tengo entendido, fue a su antigua casa varias veces, preguntando por usted a los vecinos. También estuvo en casa de María 2 veces más, pero ella siguió su consejo de no revelar su paradero. Era extraño sentirme como un fugitivo en mi propia ciudad, pero también me daba tiempo para pensar, para planear, para entender realmente lo que había pasado entre mi hijo y yo. Esa tarde, mientras ayudaba a María con las plantas de su jardín, algo que hacía para sentirme útil y no como una carga, escuchamos voces familiares en la calle. Era Lucía, la esposa de Julián, hablando con Carmen, la vecina de enfrente. ¿Ha visto usted a don Ernesto?, le preguntaba Lucía con voz preocupada.
Hace 3 días que no sabemos nada de él y Julián está muy alterado. María y yo nos miramos. Lucía siempre me había tratado con respeto, incluso con cariño. Era una mujer tranquila, trabajadora, que durante los 5 años que llevaba casada con Julián había tratado de ser una buena nuera. Quizás ella podría ser el puente que necesitaba para entender realmente qué estaba pasando en la mente de mi hijo. «Voy a hablar con ella», le dije a María. «Don Ernesto, ¿está seguro?» Alejandro dijo que era mejor mantenerse alejado de la familia hasta que se resolviera el asunto legal. «Lucía no es mi enemiga», respondí, «y necesito entender qué está pasando realmente». Salí al jardín frontal y llamé suavemente: «Lucía». Ella se volvió hacia mí y su rostro mostró una mezcla de alivio y aprensión. Se acercó rápidamente, pero se detuvo a unos metros, como si no supiera si era apropiado abrazarme o mantener distancia. «Don Ernesto, gracias a Dios que está bien». Estaba muy preocupada. ¿Preocupada por mí o por Julián? La pregunta salió más directa de lo que había planeado, pero necesitaba saberlo. Lucía bajó la mirada. «Por los dos. Don Ernesto, yo no estuve de acuerdo con lo que Julián hizo. Traté de detenerlo, de hacerlo entrar en razón, pero cuando se le mete algo en la cabeza... Dime la verdad, Lucía. ¿Qué está pasando realmente? Julián mencionó que tenía problemas, deudas que yo no conocía». Ella miró alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien pudiera escucharla. «¿Podemos hablar en privado?» María, que había estado observando desde la puerta, nos invitó a pasar, preparó café y se retiró discretamente, dejándonos solos en la pequeña sala. Lucía se veía cansada, con ojeras profundas y una tensión en los hombros que hablaba de noches sin dormir. «Don Ernesto, Julián está en problemas serios», comenzó con voz temblorosa. «Hace 6 meses perdió el trabajo en la empresa de construcción. No se lo dijo porque tenía vergüenza, pero desde entonces hemos estado viviendo de mis ingresos como secretaria, que no son suficientes». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hijo había estado sufriendo durante 6 meses y no me había dicho nada. «¿Por qué no me lo contó? Yo habría...» «Porque usted ya estaba luchando con sus propias dificultades después de la muerte de doña María Elena, y porque...» Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran muy difíciles de pronunciar. «¿Porque qué, Lucía? Porque él siente que nunca fue lo suficientemente bueno para usted, que nunca pudo estar porque él siente que nunca fue lo suficientemente bueno para usted, que nunca pudo estar a la altura del hombre trabajador y honorable que usted es». Sus palabras me golpearon como un rayo. Durante todos estos años, mientras yo me había esforzado por ser un ejemplo para mi hijo, él lo había interpretado como una presión imposible de soportar. Pero eso no es verdad, Lucía. Yo siempre estuve orgulloso de él. Don Ernesto, con todo respeto, ¿cuándo fue la última vez que se lo dijo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación silenciosa. Traté de recordar, pero las palabras se me escapaban. En mi generación, los hombres no éramos dados a expresar sentimientos abiertamente. Creíamos que nuestro amor se demostraba con trabajo, con sacrificio, con estar presente. Pero quizás Julián había necesitado escucharlo con palabras. Además, continuó Lucía, cuando perdió el trabajo, comenzó a apostar. Primero eran cantidades pequeñas, decía que era para relajarse, pero después... Don Ernesto, debe dinero a gente peligrosa. ¿Mucho dinero? ¿Cuánto? Pregunté, aunque temía la respuesta. Casi 20 millones de pesos. La cifra me dejó sin aliento. 20 millones. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida, pero apenas una fracción de los 300 millones que había ganado en la lotería. Por eso se puso tan loco cuando vio el boleto ganador, continuó Lucía. No era solo codicia, don Ernesto, era desesperación.
Los prestamistas le dieron hasta el final de este mes para pagar, o... Se estremeció. Dijeron que lo que pasara después no sería su responsabilidad. Todo comenzó a tener sentido. La explosión de ira, la desesperación, incluso la crueldad con la que me había tratado. Mi hijo Nisiriko no era un monstruo. Era un hombre aterrorizado que había visto en ese boleto de lotería la única manera de salvar su vida. ¿Por qué no me pidió ayuda antes?, susurré. Porque tiene tanto miedo de decepcionarlo que prefiere destruir su relación con usted antes que admitir que fracasó. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. Y ahora está peor que antes. Sabe que usted tiene el boleto, sabe que perdió su única oportunidad de salvarse y está... Don Ernesto está bebiendo mucho. Anoche no llegó a la casa. Mi corazón se partió. Mientras yo había estado sintiendo lástima de mí mismo y planificando mi venganza legal, mi hijo había estado hundiéndose en un pozo de desesperación del que quizás ya no pudiera salir. Lucía, ¿dónde está ahora? No lo sé. Esta mañana lo llamé y me dijo que estaba resolviendo las cosas, pero no me explicó qué significaba eso. Su voz se quebró completamente. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Me puse de pie con una determinación que no había sentido en días. Tenemos que encontrarlo. Don Ernesto, él está muy resentido con usted ahora. Dice cosas terribles. Que usted arruinó su vida. Que nunca lo amó realmente. Que siempre lo hizo sentir inferior. Cada palabra era una puñalada, pero también una revelación. Durante años, mi hijo había estado construyendo una narrativa en su mente donde yo era el villano de su historia, el obstáculo que le impedía ser feliz. Y quizás, sin darme cuenta, yo había contribuido a esa narrativa con mi silencio, con mi incapacidad para expresar mis sentimientos. Eso va a cambiar, dije firmemente. Pero primero, tenemos que encontrarlo antes de que haga algo de lo que todos nos arrepintamos. María apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para intervenir. Disculpen que escuchara, pero creo saber dónde puede estar Julián. Ambos la miramos expectantes. Esta mañana temprano vi a un hombre que se parecía mucho a él caminando hacia el bar de don Roberto, ese que está cerca del mercado. Iba como si hubiera estado bebiendo toda la noche. Conocía el lugar, un bar pequeño y oscuro donde los hombres iban a perderse en el alcohol cuando la vida se volvía demasiado pesada para soportarla sobrios. Yo mismo había estado tentado de ir allí después de la muerte de María Elena. Voy por él, anuncié. Don Ernesto, no es seguro, protestó Lucía. Está muy alterado, y si ha estado bebiendo... Es mi hijo. Respondí simplemente. Y es hora de que actuemos como padre e hijo, no como enemigos. El camino hacia el bar se me hizo eterno. Con cada paso, practicaba mentalmente lo que le diría a Julián. ¿Cómo le explicaría que todo lo que había hecho en mi vida había sido por amor? ¿Cómo le haría entender que su éxito no tenía que medirse contra el mío, sino contra sus propias posibilidades? El bar de don Roberto era exactamente como lo recordaba, pequeño, mal iluminado, con el olor penetrante de cerveza derramada y cigarrillos baratos. Había quizás 8 o 10 hombres dispersos en las mesas, cada uno perdido en su propia versión de la miseria. Y ahí estaba Julián, sentado en una mesa del rincón, encorvado sobre una botella de aguardiente que ya estaba por la mitad. Tenía la ropa arrugada, el cabello despeinado y una barba de varios días que lo hacía verse mayor de sus 40 años. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, rojos, hinchados, llenos de una desesperación que nunca había visto en él.
Me acerqué lentamente, como si fuera un animal herido que podría huir si me movía demasiado rápido. «Hijo», dije suavemente. Levantó la mirada hacia mí y por un momento vi al niño que había sido. Vulnerable, asustado, necesitado de su padre. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por esa máscara de resentimiento que ya conocía. «¿Vienes a burlarte del fracasado?», murmuró, su voz pastosa por el alcohol. «Vengo aquí a hablar con mi hijo». «Tu hijo murió hace 3 días cuando decidiste que tu orgullo era más importante que su vida». Me senté frente a él sin pedir permiso. Lucía me contó de las deudas. Sus ojos se endurecieron. «¿También te contó que soy un perdedor? ¿Que no puedo mantener un trabajo? ¿Que no puedo mantener a mi esposa? ¿Que soy todo lo contrario de lo que tú querías que fuera? Me contó que eres un hombre que cometió errores y que ahora está pagando por ellos, como todos nosotros». «¡No es lo mismo!», gritó, golpeando la mesa. Los otros clientes del bar se volvieron a mirarnos, pero yo mantuve mi atención fija en mi hijo. «Tú nunca fracasaste en nada. Nunca decepcionaste a nadie. Nunca perdiste un trabajo. Nunca apostaste el dinero del mercado. Nunca te dije que te amaba». Lo interrumpí. Se quedó callado, mirándome con sorpresa. «Nunca te dije que estaba orgulloso de ti cuando te graduaste de bachiller. Nunca te dije lo feliz que me hizo verte caminar hacia el altar con Lucía. Nunca te dije que cuando eras niño y me esperabas despierto cuando llegaba tarde del trabajo, esos eran los momentos más felices de mi día». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, años de emociones contenidas que finalmente encontraban salida. «Nunca te dije que cuando tu madre murió, lo único que me mantuvo vivo fue saber que te tenía a ti. Nunca te dije que cada sacrificio que hice fue fácil porque era por ti. Y nunca te dije que si fracasé como padre, no fue porque no te amara, sino porque no supe cómo demostrártelo». Julián me miraba fijamente, las lágrimas mezclándose con el alcohol en sus mejillas. «Papá», susurró, y en esa palabra escuché al niño que había sido, al hombre que podría volver a ser. «Hijo, ese dinero de la lotería puede salvar tu vida, pero solo si dejamos de pelear el uno contra el otro y empezamos a actuar como la familia que somos». Por primera vez en días, vi esperanza en sus ojos, pero también vi miedo. ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si ya arruiné todo para siempre? Extendí mi mano sobre la mesa, esperando. Nunca es demasiado tarde para que un padre y su hijo se perdonen mutuamente. Después de un momento que se sintió como una eternidad, Julián puso su mano sobre la mía, y por primera vez, desde que había comenzado esta pesadilla, sentí que quizás, solo quizás, podríamos encontrar el camino de vuelta hacia el amor. La conversación en el bar fue apenas el primer paso de un camino mucho más largo y complicado de lo que había imaginado. Julián aceptó venir conmigo a casa de María, pero durante los días siguientes se hizo evidente que los años de resentimiento y malentendidos no se curarían con una sola conversación, por emotiva que hubiera sido. Alejandro había logrado acelerar el proceso legal, y para el viernes de esa semana, oficialmente tenían acceso a los 300 millones de pesos. Pero lo que había comenzado como una batalla privada entre padre e hijo, se había convertido en algo mucho más público y complejo. Don Ernesto, me explicó Alejandro durante nuestra reunión en su oficina, el caso ha llamado la atención de los medios locales. Un periodista del periódico El Colombiano quiere entrevistarlo, y hay rumores de que Caracol Televisión también está interesado en la historia. La idea me aterrorizaba. No quiero que esto se convierta en un espectáculo. Entiendo su preocupación, pero considere esto. Si usted controla la narrativa, puede asegurar que se presente como realmente es. Un padre que ama a su hijo y quiere reconciliarse con él, no como una batalla por dinero. Tenía razón, pero la exposición pública añadía una presión
que no había anticipado. En los barrios de Medellín, donde todo el mundo conoce los problemas de todo el mundo, mi situación con Julián ya era tema de conversación en las tiendas, en las paradas de autobús, en las colas del mercado. María me contó que Carmen había escuchado a unas señoras en la iglesia discutiendo si yo era un viejo tacaño que no quería compartir con su hijo, o un padre noble que había sido traicionado por un hijo desagradecido. La polarización me dolía porque reducía una situación compleja a términos simplistas. Pero lo que más me preocupaba era el efecto que todo esto estaba teniendo en Julián. Después de nuestra conversación en el bar, había dejado de beber y estaba durmiendo en el sofá de María mientras intentábamos resolver las cosas. Pero la presión de saber que toda la ciudad estaba hablando de nosotros lo tenía al borde del colapso nervioso. «Papá», me dijo una mañana mientras desayunábamos en silencio, ¿sabes lo que es caminar por la calle y que la gente te señale? ¿Saber que están susurrando sobre ti, juzgándote? Sí, hijo, lo sé muy bien. Algunos me dicen que soy un malagradecido, otros me dicen que tienes razón en castigarme, y otros... Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Qué dicen otros? Que soy un cobarde por haberle hecho eso a mi padre, que cualquier hombre de verdad habría encontrado otra manera de resolver sus problemas. Sus palabras me partieron el corazón. La humillación pública era un castigo que ningún padre debería desear para su hijo, sin importar lo que hubiera hecho. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría el curso de todo lo que había sucedido. «Alejandro», le dije por teléfono, «acepto la entrevista con el colombiano, pero con una condición. Julián tiene que estar presente. Esta historia no se puede contar sin él». La entrevista se programó para el lunes siguiente en casa de María. El periodista, un hombre joven llamado Carlos Vega, llegó con un fotógrafo y una grabadora, pero también con una sensibilidad que no había esperado. «Señor Restrepo», comenzó, «esta historia ha captado la atención de mucha gente porque toca algo fundamental, la relación entre padres e hijos, y cómo el dinero puede complicar incluso los lazos más fuertes. ¿Podría contarme cómo comenzó todo esto?» Durante la siguiente hora, le conté la historia completa. No omití detalles, no traté de hacer que Julián se viera peor o mejor de lo que era. Simplemente conté la verdad, la historia de un padre y un hijo que se habían perdido el uno al otro en un laberinto de expectativas no expresadas y dolor mal comunicado. Julián, sentado a mi lado, comenzó callado y tenso, pero gradualmente, a medida que yo hablaba de mi amor por él, de mi orgullo por sus logros, de mis propios errores como padre, lo vi relajarse. Y cuando el periodista le preguntó directamente por su versión de los eventos, respondió con una honestidad brutal que me sorprendió. «Yo odiaba ser pobre», dijo, mirando directamente a la cámara, y de alguna manera culpaba a mi papá por eso. Veía a otros niños cuyos padres tenían mejores trabajos, más dinero, y me avergonzaba de tener un papá que construía casas para otros, pero vivía en una casa vieja y pequeña. Sus palabras me dolieron, pero también me ayudaron a entender. Cuando perdí el trabajo y comencé a apostar, no era solo sobre el dinero, era sobre demostrarme a mí mismo que podía tener éxito de una manera que mi papá nunca había tenido. Era sobre... Se detuvo, luchando con las palabras. Era sobre no ser como él. ¿Y ahora?, preguntó el periodista. Ahora me doy cuenta de que lo que yo veía como fracaso en él era en realidad algo que yo nunca he tenido. Ahora me doy cuenta de que lo que yo veía como fracaso en él era en realidad algo que yo nunca he tenido. Integridad. Mi papá nunca robó, nunca mintió, nunca tomó atajos deshonrosos para conseguir lo que quería. Yo sí lo hice, y miren dónde me llevó. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, pero no incómodo.
Era el silencio de verdades que finalmente encontraban espacio para existir. Carlos, el periodista, preguntó entonces: «Señor Restrepo, ¿qué piensa hacer con el dinero del premio?» La pregunta que había estado evitando, la que sabía que tarde o temprano tendría que responder públicamente. Miré a Julián, que me observaba con una mezcla de esperanza y resignación. «Lo primero es ayudar a mi hijo con sus deudas», dije sin dudar. Un padre no puede estar tranquilo sabiendo que su hijo está en peligro. Vi cómo los ojos de Julián se llenaron de lágrimas que trató inútilmente de contener. «Pero», continué, «el resto del dinero lo vamos a manejar juntos. Vamos a establecer un negocio familiar, algo que nos permita trabajar lado a lado, como debimos haber hecho siempre. Porque ese dinero no es una maldición ni una bendición por sí solo. Es una oportunidad de demostrar que podemos ser mejores de lo que hemos sido». Después de que el periodista y el fotógrafo se fueron, Julián y yo nos quedamos sentados en el patio de María, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas de Medellín. «Papá», dijo finalmente, «no merezco tu perdón». «Hijo, el perdón no se trata de merecer, se trata de decidir que el amor es más fuerte que el dolor. Pero le hice cosas terribles. Le dije cosas... Me dolieron». Lo interrumpí. «No voy a mentir y decir que no. Pero también me ayudaron a entender dónde había fallado como padre. Tú necesitabas escuchar que te amaba, que estaba orgulloso de ti, y yo creí que era suficiente con demostrártelo trabajando. Los dos cometimos errores». La semana siguiente a la publicación de la entrevista fue un torbellino. El artículo se había vuelto viral en redes sociales y recibimos llamadas de personas de todo el país compartiendo sus propias historias de reconciliación familiar o pidiendo consejos sobre cómo sanar relaciones rotas. Pero no todo fue positivo. También hubo críticas. Algunas personas pensaban que había sido demasiado blando con Julián, que deberían haberlo dejado aprender la lección por las malas. Otras criticaban a Julián por haber traicionado a su padre en primer lugar. «Es increíble», me dijo María una mañana mientras leía los comentarios en internet en el computador de su nieta, «cómo la gente cree que conoce toda la historia de una familia basándose en un artículo de periódico». Tenía razón, pero también había comentarios que me llegaron al corazón. Padres e hijos que habían decidido reconciliarse después de leer nuestra historia, familias que habían comenzado conversaciones difíciles pero necesarias sobre dinero, expectativas y amor. Mientras tanto, Alejandro había ayudado a Julián a negociar con sus acreedores. Los 20 millones de pesos de deuda se redujeron a 15 millones después de explicar la situación y demostrar que teníamos los medios para pagar. No era un descuento enorme, pero cada peso contaba, y más importante aún, las amenazas cesaron inmediatamente. «Don Ernesto», me dijo Alejandro, después de completar la transacción, «quería que supiera que este caso cambió mi perspectiva sobre la práctica legal. No se trataba solo de dinero o de quién tenía la razón legalmente. Se trataba de sanar una familia». «¿Y qué aprendió?», le pregunté. «Que a veces la justicia verdadera no está en ganar una batalla legal, sino en encontrar una manera de que todos puedan vivir con dignidad». Con las deudas resueltas, Julián comenzó a mostrar signos del hombre que yo sabía que podía ser. Dejó de beber por completo. Comenzó a buscar trabajo activamente y, más importante aún, comenzó a hablar conmigo de manera diferente. No como un hijo resentido hablando con un padre autoritario, sino como dos adultos que estaban aprendiendo a conocerse realmente por primera vez. «Papá», me dijo una tarde mientras caminábamos por el barrio, «¿alguna vez te arrepientes de haber tenido hijos?». La pregunta me sorprendió. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque si yo fuera tú, creo que me arrepentiría de haber sacrificado tanto por alguien que te trató tan mal».
Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Julián, tener hijos no es una transacción comercial donde esperas un retorno de inversión. Es un acto de fe. Fe en que el amor que das, eventualmente, se multiplicará y regresará al mundo de alguna manera. Pero yo no te di amor a cambio, te di resentimiento. Me diste la oportunidad de ser padre. Me diste un propósito durante los años más importantes de mi vida. Y ahora me estás dando la oportunidad de ser mejor padre de lo que fui la primera vez. Esa noche, por primera vez en semanas, logré dormir profundamente. No porque todos nuestros problemas estuvieran resueltos, sino porque finalmente sentía que Julián y yo estábamos caminando en la misma dirección. Pero el universo, como suele hacer, tenía más sorpresas preparadas para nosotros. El miércoles por la mañana, Lucía llegó a casa de María con noticias que cambiarían nuevamente el rumbo de nuestra historia. Don Ernesto, Julián, dijo con una sonrisa que no habíamos visto en semanas, acabo de recibir una llamada del gerente del banco. Después de leer el artículo en el periódico, quieren reunirse con nosotros. Están interesados en financiar el negocio familiar que mencionaron en la entrevista. ¿En serio?, preguntó Julián, incrédulo. Más que eso, dijeron que historias como la nuestra son exactamente el tipo de proyectos que quieren apoyar. Familias trabajadoras que han superado dificultades y quieren construir algo juntos. Me senté lentamente, procesando la información. No solo habíamos sanado nuestra relación, sino que ahora teníamos la oportunidad de construir algo completamente nuevo juntos. ¿Qué tipo de negocio creen que podríamos establecer?, le pregunté a Julián. He estado pensando en eso, respondió con un entusiasmo que no había visto en él desde que era niño. Papá, tú sabes de construcción mejor que nadie. Yo estudié administración de empresas. ¿Qué tal si combinamos nuestros conocimientos? Una empresa de construcción que se especialice en vivienda para familias trabajadoras, casas dignas pero accesibles. La idea me emocionó profundamente. Era perfecta. Le daría a Julián la oportunidad de usar su educación. Me permitiría volver al trabajo que amaba y nos daría un propósito compartido que iría más allá de nosotros mismos. Podríamos llamarla Construcciones Restrepo e Hijo. Sugerí. O Restrepo y Restrepo, contrapropuso él. Socios en partes iguales. Sus palabras me llegaron al corazón. No quería ser mi empleado. Quería ser mi socio. Igual que yo, con el mismo derecho a tomar decisiones y cometer errores. Me gusta más Restrepo y Restrepo, admití. Esa tarde los tres, Julián, Lucía y yo, fuimos a la reunión con el banco. El gerente, un hombre de mediana edad llamado Fernando Ospina, nos recibió con calidez genuina. Señor Restrepo, me dijo, su historia nos demostró algo que a veces olvidamos en el mundo de las finanzas, que detrás de cada número hay una familia, una historia humana. Queremos ser parte de historias como la suya. La reunión duró 2 horas. Al final, habíamos establecido las bases para un préstamo de 100 millones de pesos para capitalizar la empresa, con términos favorables y el compromiso del banco de ayudarnos con la planeación financiera. Cuando salimos del banco, Julián me abrazó por primera vez en años. «Papá», me susurró al oído, «gracias por no rendirte conmigo. Gracias a ti por darme la oportunidad de ser el padre que siempre quise ser», le respondí. Y en ese momento, parado en una calle de Medellín con mi hijo en mis brazos y el futuro extendiéndose ante nosotros lleno de posibilidades, entendí algo fundamental. El dinero de la lotería había sido solo el catalizador. La verdadera fortuna había sido encontrar el camino de vuelta hacia el corazón de mi hijo. Los meses siguientes fueron los más intensos y gratificantes de mi vida. Establecer Restrepo y Restrepo no fue fácil.
Ninguna cosa valiosa lo es, pero trabajar lado a lado con Julián me permitió conocer facetas de mi hijo que nunca había visto. Descubrí que tenía una mente brillante para los números y una visión para los negocios que yo jamás había desarrollado. Pero más importante aún, descubrí que cuando se sentía valorado y respetado, era capaz de una dedicación y una honestidad que me llenaban de orgullo. Nuestro primer proyecto fue renovar completamente la casa familiar, la casa de la que me había expulsado meses atrás. Julián insistió en que regresara a vivir ahí, pero yo propuse algo diferente. «Hijo», le dije una tarde mientras revisábamos los planos de renovación, «esta casa tiene demasiados recuerdos dolorosos para los dos. ¿Qué tal si la convertimos en algo nuevo? Podríamos hacer que la planta baja sea la oficina de la empresa y los cuartos de arriba podrían ser un apartamento para ustedes dos». «¿Y usted dónde viviría?», preguntó Lucía. «He estado pensando en comprar una casa pequeña cerca de aquí, algo nuevo, donde pueda comenzar esta etapa de mi vida sin el peso del pasado, pero lo suficientemente cerca para que podamos vernos todos los días». La idea les gustó. La renovación de la casa se convirtió en nuestro primer proyecto oficial como empresa y también en una especie de terapia familiar. Cada pared que derribamos parecía llevarse consigo años de resentimientos mal guardados. Cada nueva estructura que construimos representaba una esperanza compartida para el futuro. María, quien se había convertido en algo así como la matriarca no oficial de nuestra extraña familia reconstituida, supervisaba el proceso con el ojo crítico de alguien que había visto demasiadas familias romperse como para dar por sentada nuestra reconciliación. «Don Ernesto», me dijo una mañana mientras tomábamos café y observábamos a Julián, explicándole algo a uno de los trabajadores, «¿no le parece que todo esto está yendo demasiado bien? A veces me preocupa que sea demasiado bueno para ser verdad». Entendía su preocupación. Durante meses habíamos estado viviendo en una especie de luna de miel familiar, redescubriéndonos mutuamente y disfrutando de la novedad de trabajar juntos. Pero las relaciones humanas son complejas, y sabía que tarde o temprano enfrentaríamos nuestro primer conflicto serio como socios. Ese conflicto llegó más pronto de lo que esperaba. Habíamos terminado la renovación de la casa familiar y estábamos trabajando en nuestro segundo proyecto, un conjunto de 10 casas pequeñas pero dignas para familias de bajos ingresos. Era exactamente el tipo de proyecto que habíamos visualizado cuando establecimos la empresa. El problema surgió cuando Julián propuso usar materiales más baratos para aumentar el margen de ganancia. «Papá», me explicó una tarde en la oficina, mostrándome cotizaciones de diferentes proveedores, «si usamos estos ladrillos en lugar de los que había seleccionado, podemos ahorrar casi 8 millones de pesos en el proyecto completo». Examiné las especificaciones. Los ladrillos que proponía eran técnicamente adecuados, cumplían con las normas mínimas de construcción, pero yo sabía por experiencia que no durarían tanto como los que había seleccionado originalmente. «Julián, esos ladrillos van a empezar a mostrar grietas en 5 o 6 años, pero van a durar lo suficiente para cumplir con la garantía que ofrecemos. Y el ahorro nos permitiría reducir el precio de venta de las casas en 1 millón de pesos cada una, haciéndolas más accesibles para las familias». Era un argumento lógico desde el punto de vista comercial, pero algo en mi interior se rebeló contra la idea. «Hijo, yo he vivido en casas construidas con esos ladrillos baratos. Sé lo que se siente vivir con paredes que se agrietan, con humedad que se filtra, con la preocupación constante de que tu casa se está deteriorando alrededor de ti. Pero papá, si no somos competitivos en precios, no vamos a poder vender las casas. Y si no vendemos, no podemos ayudar a nadie. Y si construimos casas que se van a deteriorar prematuramente, ¿realmente estamos ayudando a las familias o les estamos vendiendo problemas futuros?
La discusión se intensificó. Por primera vez, desde nuestra reconciliación, nos encontramos en lados opuestos de una decisión importante. Julián argumentaba desde la lógica de los negocios. Maximizar eficiencia, cumplir con estándares mínimos, ofrecer precios competitivos. Yo argumentaba desde la perspectiva de alguien que había vivido las consecuencias de la construcción barata. Sabía lo que significaba para una familia invertir todos sus ahorros en una casa que no duraría lo que debería. «Papá», dijo finalmente Julián con frustración, «a veces siento que usted no confía en mi juicio comercial». Sus palabras me detuvieron en seco. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Estaba repitiendo los mismos patrones que habían causado problemas en nuestra relación anteriormente? «Julián», dije lentamente, «tienes razón en que a veces me cuesta confiar en decisiones». «Julián», dije lentamente, «tienes razón en que a veces me cuesta confiar en decisiones que van contra lo que mi experiencia me dice. Pero no es porque no confíe en tu juicio, es porque tengo miedo». ¿Miedo de qué? Miedo de que si tomamos atajos ahora, aunque sean técnicamente legales y comercialmente lógicos, empecemos a deslizarnos por una pendiente que nos lleve de vuelta a ser personas que no queremos ser. Julián se quedó callado por un momento, procesando mis palabras. ¿Se refiere a lo que me pasó con las apuestas? ¿Cree que voy a volver a tomar decisiones destructivas? No, hijo. Me refiero a que ambos hemos trabajado muy duro para construir algo de lo que podamos estar orgullosos. Y quiero asegurarme de que cuando nos veamos en el espejo dentro de 10 años, podamos decir que nunca comprometimos nuestros valores por dinero. La conversación que siguió fue diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido. Por primera vez, hablamos no como padre e hijo, sino como dos socios adultos tratando de encontrar un equilibrio entre principios y pragmatismo. «Papá», dijo finalmente Julián, «¿qué tal si buscamos una solución intermedia? Los ladrillos que usted quiere son los mejores pero los más caros. Los que yo propongo son los más baratos pero de menor calidad. ¿Qué hay en el punto medio?» Pasamos el resto de la tarde investigando opciones. Encontramos un proveedor que ofrecía ladrillos de calidad intermedia, mejores que los más baratos que Julián había propuesto, pero no tan costosos como los que yo había seleccionado originalmente. Estos durarían unos 10 años más que los baratos, calculé después de revisar las especificaciones, y solo aumentarían el costo de cada casa en $500,000, añadió Julián. ¿Podrías vivir tranquilo vendiendo casas construidas con estos materiales?, le pregunté. ¿Podría usted dormir tranquilo sabiendo que estamos siendo competitivos sin sacrificar completamente la calidad? Ambos sonreímos. Habíamos encontrado nuestro primer compromiso exitoso como socios. Pero la verdadera prueba vino cuando Lucía llegó a la oficina esa tarde y nos encontró rodeados de cotizaciones y muestras de materiales. «¿Cómo les fue con su primera pelea de negocios?», preguntó con una sonrisa que sugería que había estado esperando este momento. «¿Sabías que íbamos a pelear?», preguntó Julián. «Por supuesto. Ustedes dos son muy parecidos, aunque no se den cuenta. Ambos son testarudos, ambos creen profundamente en sus ideas, y ambos han pasado años sin practicar cómo discrepar con alguien a quien aman sin lastimarlo». Tenía razón. Durante años, Julián y yo habíamos evitado los conflictos importantes, lo que había permitido que el resentimiento se acumulara silenciosamente. Ahora estábamos aprendiendo a pelear de manera constructiva, a defender nuestras ideas sin atacarnos personalmente. «¿Y cómo resolvieron?», preguntó Lucía. «Encontramos un punto medio», respondí. «Pero más importante, creo que encontramos una manera de tomar decisiones juntos». El proyecto de las 10 casas se convirtió en nuestro mayor éxito hasta ese momento. No solo las vendimos todas antes de terminar la construcción, sino que las familias que las compraron comenzaron a recomendar nuestro trabajo a otros.
La calidad de la construcción era notablemente superior a la de otros proyectos similares en el área, pero el precio seguía siendo accesible. Una tarde, mientras hacía el recorrido final de inspección en una de las casas con Julián, conocí a la familia que la iba a comprar, los Martínez. Él trabajaba en una fábrica textil, ella era enfermera, y tenían 2 niños pequeños. Habían estado ahorrando durante 5 años para comprar su primera casa. «Señor Restrepo», me dijo la señora Martínez con lágrimas en los ojos, «no sabe lo que significa para nosotros tener una casa propia. Y no cualquier casa, sino una casa bien construida, donde nuestros hijos puedan crecer con seguridad». Mientras escuchaba sus palabras, vi a Julián observando la escena con una expresión que no había visto antes. Era orgullo, pero no el orgullo arrogante que había mostrado cuando creía que había ganado la lotería. Era el orgullo silencioso y profundo de saber que su trabajo había mejorado realmente la vida de otra familia. Esa noche, después de que los Martínez se fueron, Julián y yo nos quedamos solos en una de las casas vacías, sentados en el suelo del futuro comedor, compartiendo una cerveza y contemplando lo que habíamos construido juntos. «Papá», dijo de repente, «ahora entiendo por qué usted siempre parecía tan tranquilo después de un día de trabajo, incluso cuando llegaba a casa cansado y adolorido. ¿Qué entiendes? Que hay algo especial en construir cosas que van a durar, que van a proteger a las familias, que van a ser parte de la vida de la gente durante décadas. Es diferente a cualquier otro tipo de trabajo». Asentí. Tu madre solía decir que yo no construía casas, sino hogares. Al principio pensé que era solo una manera bonita de decir lo mismo, pero con los años entendí que tenía razón. Cuando construyes con integridad, estás contribuyendo a la estabilidad de las familias, a la seguridad de los niños, al orgullo de los padres. Por eso se opuso tanto a usar los materiales baratos, porque sabía que los Martínez, como nosotros hace tantos años, probablemente iban a vivir en esa casa el resto de sus vidas, y quería que cuando sus nietos jueguen en esas paredes, las paredes todavía estén firmes. Julián se quedó callado por un largo rato. Luego dijo algo que me sorprendió. Creo que por primera vez en mi vida entiendo qué significa tener un legado. ¿Qué quieres decir? Toda mi vida pensé que el legado era sobre tener dinero para dejarles a los hijos, o un apellido respetado, o posesiones valiosas. Pero ahora veo que el legado real es la manera en que tu trabajo afecta a la gente. Estas familias van a recordar el nombre Restrepo con cariño porque les dimos algo sólido en lo que construir sus vidas. Sus palabras me llenaron de una satisfacción que ningún premio de lotería habría podido darme. Mi hijo finalmente entendía lo que yo había estado tratando de enseñarle durante toda su vida, no con palabras sino con ejemplo. «Julián», le dije, «eres más sabio de lo que yo era a tu edad. A mí me tomó décadas entender eso. Tuve un buen maestro», respondió sonriéndome, aunque ambos fuimos demasiado tercos para darnos cuenta durante mucho tiempo. Esa noche, caminando de vuelta a casa bajo las estrellas de Medellín, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en menos de un año. Había comenzado como un anciano aparentemente frágil, expulsado de su hogar por un hijo ingrato. Pero esa experiencia, por dolorosa que hubiera sido, había sido necesaria. Habíamos necesitado rompernos completamente para poder reconstruirnos de la manera correcta. Como las casas que construíamos juntos, nuestra relación ahora tenía cimientos más profundos y materiales más duraderos que la original. Pero sabía que nuestra historia aún no había terminado. Los mejores cimientos se prueban con el tiempo, y el tiempo nos traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades de demostrar que lo que habíamos construido juntos era lo suficientemente fuerte para durar. Lo que no sabía era que el desafío más grande
y la oportunidad más hermosa estaban a punto de llegar de la manera más inesperada posible. El amanecer del 15 de diciembre marcó exactamente un año desde aquella mañana terrible cuando Julián me expulsó de casa. Pero despertar en mi nueva casita, a solo 3 cuadras de la oficina de Restrepo y Restrepo, se sintió como despertar en un mundo completamente diferente. La empresa había crecido más allá de nuestras expectativas más optimistas. Habíamos completado 4 proyectos de vivienda. Empleábamos a 15 trabajadores fijos y teníamos contratos firmados para los próximos 8 meses. Pero más importante que el éxito comercial era lo que habíamos logrado como familia. Esa mañana, mientras preparaba café y esperaba que Julián llegara para nuestro desayuno de trabajo semanal, una tradición que habíamos establecido, recibí una llamada que cambiaría todo una vez más. «¿Señor Ernesto Restrepo?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Sí, soy yo. Soy Patricia Guerrero, del Ministerio de Vivienda en Bogotá. Hemos estado siguiendo el trabajo de su empresa y queremos proponerle algo que creemos podría interesarle». Durante los siguientes 15 minutos, Patricia me explicó una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. El Gobierno Nacional estaba lanzando un programa piloto para construir 1000 viviendas de interés social en diferentes ciudades del país, y habían seleccionado a Restrepo y Restrepo como una de las empresas candidatas para liderar el proyecto en Medellín. «Señor Restrepo», dijo Patricia, «su historia personal y el enfoque de su empresa en calidad accesible representa exactamente lo que este programa quiere lograr. ¿Estarían interesados en una reunión para discutir los detalles?». Cuando colgué el teléfono, me quedé inmóvil por varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. 1000 casas. Un proyecto que cambiaría las vidas de 1000 familias y establecería definitivamente el futuro de nuestra empresa. Julián llegó mientras yo aún estaba sentado junto al teléfono, probablemente con una expresión de shock en el rostro. «Papá, ¿está bien? Se ve como si hubiera visto un fantasma». Le conté sobre la llamada. Vi cómo sus ojos se agrandaban gradualmente a medida que comprendía las implicaciones. «1000 casas», susurró. «Papá, eso es...». «Abrumador», terminé, «y emocionante, y aterrador». Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando el futuro que se abría ante nosotros. «¿Cree que estamos listos para algo así?», preguntó Julián. «No», respondí honestamente, «pero creo que esa podría ser exactamente la razón por la que deberíamos hacerlo». La reunión con los funcionarios del ministerio se programó para la semana siguiente en Bogotá. Julián, Lucía y yo viajamos juntos, y durante el vuelo reflexioné sobre lo surrealista que era la situación. Hace un año había sido un anciano sin hogar. Ahora era el copropietario de una empresa que podría estar a punto de emprender el proyecto más grande de construcción de vivienda social en la historia reciente de Medellín. En Bogotá nos recibieron en un edificio gubernamental imponente. Patricia Guerrero resultó ser una mujer joven, inteligente, con una pasión genuina por mejorar las condiciones de vivienda de las familias trabajadoras. «Señor Restrepo», me dijo durante la reunión, «lo que más nos impresionó de su empresa no fueron solo los proyectos que han completado, sino la filosofía detrás de ellos. Cuando hablamos con las familias que han comprado sus casas, todas mencionan la misma cosa, que sienten que ustedes realmente se preocuparon por su bienestar a largo plazo». «Ese siempre ha sido nuestro objetivo», respondí, «construir no solo casas, sino hogares donde las familias puedan florecer». Julián agregó, «Mi padre me enseñó que cuando construyes una casa, no solo estás vendiendo 4 paredes y un techo. Estás vendiendo seguridad, estabilidad,
y la oportunidad de que los niños crezcan con la confianza de tener un lugar permanente en el mundo. Durante las siguientes 3 horas, discutimos los detalles del proyecto. Sería masivo, 200 casas por año durante 5 años, con la primera fase comenzando en 6 meses. Requerirían expandir significativamente nuestras operaciones, contratar y entrenar a docenas de trabajadores adicionales y establecer sistemas de control de calidad que aseguraran que cada casa cumpliera con nuestros estándares incluso a gran escala. La pregunta principal, dijo Patricia al final de la reunión, es si ustedes pueden mantener la calidad y la filosofía de su trabajo actual mientras escalan a este nivel. Miré a Julián, que me miró de vuelta. En sus ojos vi la misma determinación que había visto en María Elena cuando decidimos construir nuestra primera casa. La misma confianza que había visto en él cuando propuso que fuéramos socios iguales en lugar de jefe y empleado. Sí, respondí sin dudar. Podemos hacerlo. El vuelo de regreso a Medellín fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos sobre lo que acababa de suceder. Pero cuando el avión aterrizó y vimos las luces de nuestra ciudad extendiéndose ante nosotros, Julián rompió el silencio. «Papá, ¿se da cuenta de lo que esto significa? Dímelo tú. Significa que vamos a construir un pedazo del futuro de Medellín, que miles de niños van a crecer en casas que nosotros construimos, que cuando seamos viejos, bueno, cuando usted sea más viejo», se corrigió con una sonrisa, «podremos caminar por la ciudad y señalar barrios enteros diciendo, nosotros construimos eso». Sus palabras me emocionaron profundamente. Había encontrado su propósito, su misión en la vida. Ya no era el joven resentido que creía que el mundo le debía algo, sino un hombre que entendía su responsabilidad hacia su comunidad. Esa noche organizamos una cena de celebración en la casa familiar renovada. Invitamos a María, a Alejandro el abogado y a varios de nuestros trabajadores más cercanos. Esa noche organizamos una cena de celebración en la casa familiar renovada. Invitamos a María, a Alejandro el abogado y a varios de nuestros trabajadores más cercanos. Fue una noche mágica, llena de risas, historias y planes para el futuro. María, quien había sido testigo de todo nuestro viaje desde el principio, se acercó a mí mientras yo servía postre en la cocina, la misma cocina donde todo había comenzado un año atrás. «Don Ernesto», me dijo con lágrimas en los ojos, «María Elena estaría tan orgullosa de lo que ustedes han logrado». Su mención de mi esposa me golpeó con una mezcla de tristeza y alegría. A veces siento que ella está aquí, María, especialmente en momentos como estos, cuando todo parece estar en su lugar correcto. «Ella está aquí», respondió María con certeza, «en la manera en que usted crió a Julián, en los valores que él finalmente encontró, en las familias que van a vivir en las casas que ustedes construyan». Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, Julián, Lucía y yo nos sentamos en el patio trasero donde estaba enterrada María Elena. Era un lugar que habíamos evitado durante meses, cargado como estaba de memorias dolorosas y palabras duras. Pero ahora se sentía pacífico, sanado. «Papá», dijo Julián de repente, «hay algo que necesito decirle». Su tono me alertó. «¿Qué pasa, hijo? Lucía está embarazada». Las palabras me golpearon como un rayo de alegría pura. Iba a ser abuelo. El legado de la familia Restrepo continuaría, pero esta vez con bases más sólidas, construido sobre el amor expresado en lugar de asumido, sobre el respeto mutuo en lugar de expectativas silenciosas. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, tratando de controlar la emoción en mi voz. «3 meses», respondió Lucía con una sonrisa radiante. «Queríamos estar seguros antes de decírselo».
¿Y por qué me lo dicen ahora? Julián y Lucía se miraron antes de que él respondiera. Porque queremos que nuestro hijo crezca conociendo a su abuelo, no como una figura distante, sino como alguien que es parte activa de su vida. Queremos que este bebé crezca en una familia donde las 3 generaciones trabajen juntas, se respeten mutuamente y se digan «te amo» regularmente. No pude contener las lágrimas. Durante 74 años había cargado emociones en silencio, creyendo que la fortaleza se mostraba a través del estoicismo. Pero mi hijo me había enseñado que la verdadera fortaleza a veces significa permitir que otros vean tu vulnerabilidad. ¿Saben si es niño o niña?, pregunté. Todavía no, pero... Lucía hizo una pausa. Hemos estado hablando de nombres. Si es niña, queremos llamarla María Elena. Si es niño, pensamos en Ernesto. La emoción me abrumó completamente. Me levanté y abracé a ambos, sintiendo como si mi corazón fuera a explotar de felicidad. Su madre habría sido la abuela más increíble. Logré decir entre lágrimas. «Y usted va a ser el abuelo más increíble», respondió Julián. Los meses que siguieron fueron un torbellino de preparativos. Comenzamos la expansión de Restrepo y Restrepo para el proyecto gubernamental. Contratamos y entrenamos nuevos trabajadores y establecimos protocolos de calidad que aseguraran que cada casa del proyecto masivo mantuviera nuestros estándares. Pero al mismo tiempo, estábamos preparándonos para la llegada del bebé. Convertimos una de las habitaciones de arriba en la casa familiar en un cuarto de bebé, e insistí en que Julián y Lucía se mudaran allí durante los últimos meses del embarazo para que yo pudiera ayudar. «Papá», me dijo Julián una tarde mientras pintábamos el cuarto del bebé de un amarillo suave. ¿Alguna vez se imaginó que las cosas resultarían así? ¿Qué quieres decir? Hace un año estábamos destruidos como familia. Yo lo había expulsado de la casa, usted estaba durmiendo en el sofá de María y parecía que nunca íbamos a poder reparar el daño. Ahora estamos trabajando juntos, viviendo juntos otra vez, esperando un bebé y a punto de emprender el proyecto más grande de nuestras vidas. Honestamente, hijo, hay días en que siento que todo esto es un sueño del que voy a despertar. ¿Se arrepiente de algo? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Me arrepiento del dolor que nos causamos mutuamente. Me arrepiento de los años que perdimos por no comunicarnos mejor. Pero no me arrepiento de la crisis, porque sin ella nunca habríamos aprendido a valorar lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? La familia, el respeto mutuo, el propósito compartido y la capacidad de perdonar y ser perdonado. El bebé nació un martes lluvioso de abril. María Elena Restrepo Ramírez llegó al mundo pesando 3 kilos y 200 gramos, con los ojos de su abuela y la determinación de su abuelo. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez en el hospital, sentí como si mi vida se completara de una manera que nunca había imaginado posible. Esta pequeña criatura representaba todo lo que habíamos construido: amor, esperanza, legado y la promesa de que los errores del pasado no tenían que repetirse en el futuro. «Hola, princesa», le susurré mientras ella me miraba con esos ojos profundos e inteligentes. «Soy tu abuelo Ernesto. Tengo muchas historias que contarte y muchas cosas que enseñarte». Julián, parado a mi lado, puso su mano en mi hombro. «Papá, gracias por no rendirse con nosotros. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor». 6 meses después, Restrepo y Restrepo completó las primeras 50 casas del proyecto gubernamental. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en un día soleado, con las familias beneficiarias, funcionarios del gobierno y medios de comunicación presentes. Pero para mí, el momento más significativo fue cuando una de las madres se me acercó con su hijo pequeño en brazos.
«Señor Restrepo», me dijo, «quiero que mi hijo sepa quién construyó su primera casa. Quiero que cuando crezca, recuerde que hay personas buenas en el mundo que construyen cosas que duran». Mientras hablaba, vi a Julián a unos metros de distancia, cargando a María Elena y explicándole a otro funcionario los detalles de construcción de las casas. Mi hijo se había convertido en el hombre íntegro y dedicado que siempre había tenido el potencial de ser. Esa noche, de vuelta en casa, mientras María Elena dormía en mis brazos y Julián y Lucía planificaban expansiones futuras de la empresa, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido este año. Había comenzado como un anciano aparentemente frágil, expulsado de su hogar por un hijo que creía que no lo necesitaba. Había enfrentado la traición, la humillación pública y la pérdida de todo lo que creía que definía su identidad. Pero había terminado como el patriarca de una familia reconstituida, el cofundador de una empresa próspera que estaba cambiando vidas, y el abuelo de una niña que llevaba el nombre de su abuela y que crecería conociendo el amor incondicional. El boleto de lotería había sido el catalizador, pero la verdadera fortuna había sido descubrir que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para sanar relaciones rotas y para construir algo que durará más que cualquier vida individual. Julián tenía razón cuando dijo que pensaron que enfrentaban a un viejo indefenso. Habían olvidado que yo era la razón por la que tenían algo que contar. Pero lo que ninguno de nosotros había previsto era que al final él se convertiría en la razón por la que yo tendría una historia aún mejor que contar. Mientras mecía a María Elena y escuchaba la lluvia caer suavemente sobre el techo de la casa que habíamos reconstruido juntos, sonreí pensando en el futuro. Tendríamos más desafíos, más oportunidades de crecer, más momentos de alegría compartida. Pero por primera vez en años, no tenía miedo del mañana, porque había aprendido que con amor, perdón y trabajo honesto, cualquier historia puede tener un final feliz. Y esta era solo el comienzo.